Muy buenos días, tardes y noches. Soy Farid Carlos y en esta ocasión nos encontramos con un invitado especial. Así es, estoy hablando del candidato presidencial aprista, el señor Enrique Valderrama. ¿Qué tal, señor Enrique Valderrama? Un gusto tenerlo acá presente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, en campaña muy intensa. Muchas gracias, Farid Carlos, por la invitación. Un gusto estar contigo. Igualmente, es un honor poder tenerlo acá, sobre todo de un partido que tiene tanta historia en el país. Coméntenos un poco acerca de usted, cuál ha sido su recorrido, qué experiencia tiene. Coméntenos un poco acerca de usted para poder conocerlo como candidato presidencial. Bueno, mira, yo nací en Lima, pero me crié desde los 2 años hasta los 11 años en un barrio popular muy emprendedor de Trujillo llamado El Porvenir, un distrito zapatero. Estudié ahí la primaria en la escuela parroquial El Buen Pastor. Luego me mudé a Lima, empezaba a interesar la literatura, un poco la política. A los 13 años, estudié la secundaria en el Colegio San José de Monterrico. A los 13 años empecé ya a auscultar política y al final, a los 14, 15 años, terminé yendo al partido aprista por propia voluntad a preguntar un poco más sobre la ideología del partido, etcétera, porque había ya leído a ella de la Torre, ya me causaba bastante curiosidad. Llegué un viernes y el lunes siguiente había un centro de formación de cuadros que iniciaba. Me matriculé en el mismo y ya nunca más salí. Llevo más o menos 24 años de aprista, de manera, digamos, ininterrumpida. Estudié inicialmente la carrera de Derecho en la Universidad Católica, por razones económicas no continué, y después, años después, terminé en la Universidad San Martín Derecho. En el intermedio hice un emprendimiento relacionado con la construcción, un par de empresas constructoras, hemos hecho vivienda social a lo largo y ancho del país, unas 300 a 400 pequeñas casas en esos 9 años de experiencia en este rubro. Y luego me he dedicado ya al tema del derecho. He sido además director del portal Punto de Encuentro, un portal de discusión, de debate, de opinión política. Lo he fundado hace más de 10 años, 11 años en realidad, desde el 2015. Escribo desde el 2015 también en un diario de circulación nacional, ya 11 años en el diario Expreso. He presidido, he fundado el Centro para la Democracia Social, un think tank para hacer una evaluación de políticas públicas en seguridad ciudadana y también en reforma del sistema de justicia. He sido miembro de la comisión, soy miembro de la Comisión Política Nacional del APRA y bueno, ya ahora candidato presidencial, ¿no? Claro, interesante. Me imagino que todas esas habilidades y experiencias la utilizó a la hora de escribir el plan de gobierno del partido aprista. Nosotros estuvimos impulsando hace 4 años lo que ya hemos llamado la agenda social. La agenda social trata fundamentalmente de la seguridad ciudadana, de la profundización de los derechos sociales, particularmente educación, salud, vivienda, definitivamente la reforma que hace falta en el Estado, de la lucha contra la corrupción y la generación de empleo en 3,5 millones de puestos de trabajo. Es el planteamiento desde la precandidatura que hemos armonizado con la Comisión Nacional de Plan de Gobierno, la es un partido democrático que ha presentado también un plan de gobierno, que eso, más algunos apuntes de la agenda social, es finalmente lo que se presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones. Nuestra propuesta fundamental es la agenda social, que la venimos trabajando hace 4 años. La agenda social, interesante. Dentro de su plan de gobierno leí algunas afirmaciones interesantes con respecto a deficiencias dentro de la Policía Nacional. Por ejemplo, en la página 23, en el sector de seguridad ciudadana, se afirma cómo existe una falta de formación policial en la materia de investigación. No, en la materia de inteligencia, disculpe. ¿Qué propone el Partido Prista para reformar o renovar a la Policía Nacional en la materia de inteligencia? Definitivamente nosotros tenemos que potenciar el esquema de inteligencia y contrainteligencia en el país. Vamos a crear un grupo especial de inteligencia con lo mejor de la policía para la búsqueda y captura de los cabecillas de la criminalidad internacional en el país, que no son solamente de una única bandera, son de diferentes banderas. A esos cabecillas hay que buscarlos, atraparlos, hay que expulsarlos del territorio nacional. Los que se dedican a la investigación criminal, que es un tema muy sensible también, actualmente son únicamente entre 5.000 a 6.000 efectivos. Vamos a ampliar eso a 20.000. Vamos a potenciar, en todo caso, una coordinación importante alrededor de los diversos esquemas de inteligencia que existen, tanto del ejército, la marina, la policía, todo orientado, como digo, al combate a la criminalidad organizada transnacional, que es la que estructura el gran crimen, lamentablemente, en el Perú, ¿no? ¿Cómo va a aumentar el personal en esa área? Mira, vamos a aumentar en general la Policía Nacional de 130.000 a 250.000 en el plazo de los próximos 5 años.
Dentro de ese incremento, para el tema de la investigación criminal, vamos a incrementarlo de 5.000 o 6.000, que son actualmente hoy día 20.000. En el caso de la inteligencia, me parece que es una cifra aún menor, creo que son aproximadamente 1.000 nada más. Eso también tenemos que llevarlo por lo menos siquiera a quintuplicarlo hasta 5.000. Y eso se va a hacer con una formación especializada, en convocatorias especializadas, particularmente para el asunto de la inteligencia policial. Una suerte, sin hacerlo de esa forma necesariamente, pero una suerte de pues FBI, digamos, peruano, ¿no? No, claro, sí, sí comprendo eso, pero me gustaría saber cómo va a ser para incrementar ese personal mediante esas capacitaciones que usted mencionó. ¿En qué va a consistir esas capacitaciones, esas acciones? Bueno, eso es capacitaciones especializadas alrededor del tema de investigación criminal y alrededor del tema de inteligencia, que no se está dando adecuadamente en el marco de potencial especialización dentro de la policía, justamente, que es lo que se ha descuidado en los últimos tiempos. Algunos critican la fusión de la policía fue algo no adecuado, pero creemos que fue adecuado. El problema fue que no se potenció ni inteligencia ni investigación criminal dentro de esa nueva policía unificada. Nosotros vamos además a plantear un gran esquema de asimilación de elementos para, en tu pregunta de cómo se va a incrementar la gente, vamos a hacer un gran programa de asimilación para las jóvenes profesionales para que puedan también incrementar el número de policías, particularmente los dedicados a la investigación criminal y a la inteligencia. Vamos a hacer un paquete muy potente de capacitación o de formación, en todo caso, en estos esquemas de asimilación de 1 año y medio, por ejemplo, hiperintenso en currícula, que nos permite incrementar el número en los próximos 5 años. ¿Me podría dar un ejemplo de cómo esto lo aplicaría en práctica? El Gran Programa Nacional de Asimilación, Claro. justamente la juventud profesional, va a orientarse a darle beneficios para aquellos jóvenes que recién egresen de las universidades se puedan asimilar a la Policía Nacional, o aquellos que han hecho servicio militar puedan asimilarse a la Policía Nacional a través de estímulos económicos y de un bono de ingreso justamente a la policía, ¿no? O sea, vamos a reclutar más, ofrecer mejores condiciones, pero también hacer un programa de asimilación. Vamos a potenciar la descentralización de las escuelas, también de la policía. Algunas incluso se han cerrado, como la de Pucallpa, por ejemplo, tienen que reabrirse, ¿no? Claro, claro. Una descentralización de las escuelas. ¿Planea abrir nuevas escuelas para la Policía Nacional? Aparte de Pucallpa, ¿qué otros lugares ha visto donde se deberían realizar esto, donde se debería realizar esta acción? Hay que potenciar definitivamente en el oriente del país. Creo Claro, que hay que evitar que el esquema del Guayaga se convierta en un nuevo Brain. Hay que potenciar el esquema alrededor también del esquema del Brain. En el norte del país hace falta potenciar también todo el esquema formativo, y no solamente en el hecho de que estén abiertas o no, sino en el tema que adecuadamente tengan infraestructura adecuada, que tengan presupuesto adecuado. Nuestra reforma de la policía significa un incremento de más 150% en el presupuesto aproximado para que la gente pueda, digamos, estar mejor capacitada, que puedan tener mayores implementos y además agregarle a todo esto el uso de la inteligencia artificial, la tecnología, etcétera, para poder hacer mejor trabajo que hoy día lamentablemente no lo tienen, ¿no? claro, interesante. Ahora, claramente los problemas dentro de la Policía Nacional van más allá de esta deficiencia. Hay otras deficiencias Mm, y otros problemas que son mucho más graves o son tan graves como las que hemos estado comentando ahora mm. mismo. Como por ejemplo, dentro de la policía hay ciertos registros que afirman que hay un déficit de 60.000 policías aproximadamente, y como hay presencia Mínimamente. de vehículos inoperativos, Mm, y sobre todo presencia de corrupción. Generalizando un poco, hablando mm. acerca de diferentes problemas que hay dentro de la Policía Nacional, a mí me gustaría saber qué tiene planeado el Partido Prista para poder limpiar, reformar y renovar la Policía Nacional para eliminar la corrupción dentro, la corrupción dentro de la Policía Nacional. Mira, nosotros tenemos que tomar una decisión importante y tiene que ser castigar a aquellos que traicionan al pueblo, que se coluden con las bandas criminales. Y por eso estamos diciendo con total claridad que todo aquel juez, policía, fiscal o militar, personal del INPE, alto funcionario que se coluda con bandas criminales, vamos a aplicarle la cadena perpetua. Eso es un primer tema importante. Todo aquel funcionario que traicione al pueblo, coludiéndose con criminales, debemos aplicarle la cadena perpetua. Sobre todo los policías, jueces, fiscales, militares, personal del INPE. Pero además tenemos que aplicar contrainteligencia en los penales, contrainteligencia en la misma policía, contrainteligencia en las Fuerzas Armadas.
contrainteligencia en el sistema de justicia para detectar a las manzanas podridas y poder arrancarlas justamente y que no sigan contaminando. Eso es algo fundamental. Contrainteligencia y naturalmente severidad en las sanciones. Creemos que el problema que hemos aludido al inicio se trata de la falta de policías. Cuando tú dices los problemas descritos, es creo uno de los principales. Faltan policías, justamente. Y no creo que sean solamente 60.000 los que falten, deben ser muchísimos más. 60.000 es lo que han dicho algunos directores de la policía, algunos exministros, pero yo creo que por lo menos tenemos que duplicar o casi duplicar el número de policías. Por eso planteo que pasemos de 130.000 a 250.000. Para eso necesitamos también más presupuesto, porque existen comisarías que no están conectadas a Internet, comisarías que no están terminadas, vehículos que están inoperativos, etcétera. Necesitamos un gran shock de inversión en la Policía Nacional, pero, repito, también aplicando contrainteligencia para deshacernos de los malos elementos. Con respecto a la pena perpetua, ¿eso está escrito en el plan de gobierno del partido? Con respecto a la cadena perpetua, es una perspectiva que nosotros hemos trabajado en la agenda social. Pero no está dentro del plan de gobierno, sino en la agenda El social. plan de gobierno, exactamente, exactamente. En la agenda social nosotros hemos planteado ya hace bastante tiempo la severidad de las penas alrededor de este tema, ¿no? ¿Y por qué no lo pusieron dentro del plan de gobierno? Porque fue el plan de gobierno establece una perspectiva no solamente de la corriente de renovación del partido que ganó la interna, sino también de parte de la Comisión Nacional de Plan de Gobierno, y naturalmente hubieron agregados respecto a nuestra perspectiva, pero no todo fue implementado, digamos, en el corto plazo que se tuvo para inscribirlo, ¿no? ¿Y por qué no fue implementado? ¿Fue una idea que surgió después de haber publicado? No, 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 para nada. Lo que pasa es que el APRA es un partido democrático. eh, Tiene naturalmente muchísimas tendencias. Habían 14 candidaturas, pero hay una sola comisión de plan de gobierno que se elige antes, que es la que preparó el documento base para presentarlo al Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, cuando ese documento ya estaba listo, aún habían las elecciones internas y no estaba definido el candidato presidencial. Lo que hicimos nosotros fue, en el corto tiempo que tuvimos entre que se define la candidatura presidencial y se tenía que presentar esto al Jurado Nacional de Elecciones, lógicamente, agregamos algunas cosas rápidamente dentro del esquema del plan de gobierno que ya había preparado la Comisión de Plan de Gobierno, pero la agenda social es algo que hemos venido trabajando y es pública. Presentamos 47 coordinadores de equipos técnicos y luego de ganar la interna se han sumado muchísimos más. Hoy día tenemos por lo menos 200 especialistas coordinando temas específicos de la agenda social detrás, ¿no? Está bien, está bien. Me gustaría saber qué medidas tomará para eliminar la corrupción dentro del Poder Judicial, que es un gran problema porque muchos policías atrapan a delincuentes, pero estos terminan siendo liberados dentro del Poder Judicial porque muchas veces hay huecos técnicos mediante tecnicismos legales en los que permiten que estos delincuentes sean liberados. ¿Qué medidas va a tomar el Partido Aprista para eliminar la corrupción dentro del Poder Judicial, eliminar estos huecos técnicos legales? Bueno, vamos a hacer una gran reforma del sistema de justicia y esa va a implicar primero la descongestión alrededor del asunto de la resolución de las causas y eso necesariamente pasa por el uso de la inteligencia artificial para resolver alguno de estos procesos y descargar justamente la congestión que hay respecto a los expedientes. Eso va a permitir un análisis más adecuado respecto a las causas que realmente hay que ponerle hoy día el ojo, que son las causas penales. Y dentro de eso, naturalmente, repetimos, nosotros vamos a ser muy severos con aquellos que se coluden con las organizaciones criminales, que son los casos que tú estás diciendo. Gente que suelta a personas culpables de alta peligrosidad, porque evidentemente ha habido corrupción de por medio. Vamos a investigar esa corrupción y vamos a sancionarla. Y eso implica necesariamente medidas de control mucho mayores de las que se tienen hoy día y sobre todo inteligencia para detectar estos actos, ¿no? Contrainteligencia. ¿Qué medidas de contrainteligencia aplicará dentro del Poder Judicial para poder limpiarlo? Hay cosas que definitivamente tenemos que ver respecto a al racionamiento de determinadas sentencias o fallos que se dan respecto a temas que son bastante evidentes y escandalosos. Creo que vamos a primero a filtrar esas sentencias para investigar si ha habido de una u otra manera ahí algún tipo de estímulo económico orientado a que fallen de determinada manera. Hay muchos casos que se podrían prestar a esos fallos bastante escandalosos respecto al hecho de liberar determinados delincuentes, etcétera, sobre lo cual no se está haciendo control. Hay que hacer un nivel mínimo de control sobre eso de investigación, ¿no? Ok. ¿No considera que sería importante, por ejemplo, modificar o eliminar o agregar diferentes normas dentro de las leyes presentes que se utiliza dentro del Poder Judicial a la hora de sentenciar o no? Va a depender eso de análisis de cada tema, ¿no?
Los aspectos penales son diferentes a los aspectos civiles, los aspectos civiles a los aspectos laborales. Va a depender de lo que estemos hablando. Por ejemplo, en el caso del tema de la criminalidad, ha habido un paquete normativo de parte del Congreso que es bastante polémico, que se tendría que revisar. El tema de la ampliación, por ejemplo, el tema de la reducción a un límite determinado para el tema de la colaboración eficaz, por ejemplo, la pérdida de dominio, etcétera. Son cosas que son normas que tenemos que definitivamente revisar y cambiar, que pueden permitir que esquemas criminales pasen, digamos, con mayor facilidad algún tipo de control de orden judicial, ¿no? ¿Alguna ley en específico que usted considere que se tiene que modificar, reformar, cambiar o eliminar? Definitivamente el tema de que no se considere organización criminal, por ejemplo, los derivados de el asunto de la minería ilegal, que creo que eso forma parte de este paquete que algunos han señalado como que facilita de una u otra manera el delito. Creo que eso se tiene que definitivamente cambiar. El asunto del hecho de que se reduzca el plazo para la colaboración eficaz a un tiempo, digamos, muy acotado, me parece que hay que cambiarlo. No puede ser infinito, pero el tiempo que han puesto es, digamos, exageradamente pequeño, ¿no? Ok, ok, interesante. ¿De qué forma el partido Prista planea reformar el sistema penitenciario dentro del país para evitar que las mafias lideren sus propias organizaciones dentro de las cárceles o prisiones? Hay varias cosas que hay que hacer ahí. Básicamente de una doble dimensión. Actualmente en el Perú hay 110.000 reos con capacidad instalada en las cárceles de 44.000 aproximadamente. Por lo tanto, se tienen que hacer dos cosas. La primera es una reforma del sistema penitenciario, los penales que actualmente existen. Y eso se tiene que hacer básicamente poniendo cordones de seguridad mayores alrededor de los penales. Policía Nacional, Ejército, Marina, contrainteligencia dentro de los penales, separación de los por peligrosidad dentro de los penales, es decir, un aislamiento mayor a los de alta peligrosidad, incremento del personal del INPE, hoy día solamente actúan a la vez aproximadamente 2.000 de los 6.000, que son para una población de 110.000 reclusos, lo cual es absolutamente insuficiente. Entonces tenemos que incrementar la cantidad de personal del INPE, pagarles mejor, votar a las manzanas podridas del INPE, lógicamente, sobre todo los que son cargos de confianza, básicamente que han entrado de directores, etcétera, por cuoteo político, creo que eso hay que terminarlo. Y otra cosa es la nueva infraestructura penitenciaria, porque aún así, aún tú lo ordenes, lo limpies de corrupción, no van a dejar de ser 110.000 reos y las cárceles solo tienen capacidad para 44.000. Necesitamos construir más penales en el país. Yo planteo la construcción de 12 a 24 penales en el país para desasignar los penales existentes, diferenciados por pisos altitudinales. Es decir, mientras más arriba, más peligroso el reo. Eso lo podemos hacer y podemos plantear que en esta primera etapa esos nuevos penales, los nuevos, tengan administración privada. ¿En qué ubicaciones van a estar localizadas estos nuevos penales? Uno por región. Uno por cada región. Va a ser una responsabilidad compartida. Sí, no podemos cargarle todo a una sola región. Sería injusto. Y entiendo el reclamo de Tacna cuando dicen que hay que hacer 10 veces más grande Chayapalca, 20 veces más grande Chayapalca. Una sola región no tiene por qué cargar con todos los delincuentes de alta peligrosidad de todo el Perú. Necesitamos definitivamente, si hay 140, 120, 110.000 reos y tenemos capacidad para 44.000, es decir, necesitamos muchos más penales. Por lo tanto, planteo la construcción de un penal por región. ¿Lo ve económicamente posible? Sí, sí, no lo veo absolutamente posible. Sí, 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 absolutamente posible. Absolutamente posible. Hay que invertir en seguridad, hay que invertir en las cosas que realmente hacen falta. Planteo que el próximo gobierno tenga como prioridad la seguridad ciudadana, la salud y la educación. ¿Está dentro del plan de gobierno esta medida con respecto a la reforma penitenciaria? Sí, digamos, se habla de la reforma penitenciaria, pero estas especificidades se han trabajado desde la agenda social, ¿no? Está dentro de la agenda social, pero específicamente lo que me menciona Eh, está dentro del plan de gobierno. Hay especificidades que estoy detallando que son parte ya del desarrollo de la agenda social que tiene un desarrollo de 4 años, ¿no? Ok, ok. Justo como mencionó que el Partido Aprista busca luchar contra la inseguridad en el Perú, hay un tema muy fuerte dentro de la nación, que ahora mismo es el tema de las extorsiones. El Mm, incremento de extorsiones se ha sextiplicado, se ha multiplicado por 6 desde el 2019. En el 2019 se registró un aproximado de 3.000, si no me equivoco, y en 2025 se registraron unos 21.000 aproximadamente denuncias de extorsión, denuncias por extorsión. ¿Qué medidas el Partido Prista planea
implementar para luchar contra las extorsiones dentro del país. He leído su plan de gobierno y no encontré la palabra extorsión. Me gustaría saber qué medidas se planean hacer, si alguna está, como usted me mencionó, quizás especificada de una manera diferente dentro del plan de gobierno. Sí, definitivamente para eso nosotros tenemos que hacer justamente que tengamos una potencia mayor alrededor del tema de la investigación criminal, lo cual está asociado directamente a este tipo de cosas. Y por eso nosotros hemos planteado que vamos a incrementar la cantidad de policías dedicados a la investigación criminal de 5.000 a 20.000 por lo menos. Y lógicamente dentro de eso, la extorsión, como otros delitos, está siempre asociada a esquemas, digamos, criminales organizados, no son cuestiones aisladas, pertenecen a bandas determinadas que tienen un liderazgo determinado y a veces están en función de esquemas internacionales, o la mayoría está en función de esquemas internacionales. Por eso lo principal es desarticular a los cabecillas de las bandas criminales y particularmente les digo que el crimen está orquestado fundamentalmente en el país por los que son extranjeros, fundamentalmente, es decir, no de una nacionalidad determinada, sino de distintas nacionalidades. La ruta de la amapola, por ejemplo, la estructura gente de Europa del Este, por los reportes que se tienen, de Albania, etcétera. Hay un call center, ya que hablas de extorsión, hay un call center extorsivo que intervinieron hace 4 o 5 meses en una zona del INSE, en un edificio donde habían 300 jóvenes haciendo llamadas extorsivas, y esto estaba estructurado por el Dragón Rojo chino, por ejemplo. Es decir, hay bandas de Europa del Este, hay bandas de Medio Oriente, hay bandas del Asia, hay bandas de Colombia, México, etcétera. El Claro, crimen fundamentalmente está colombiano. El crimen está fundamentalmente estructurado por bandas internacionales. ¿Qué vamos a hacer? Inteligencia, mayores policías en investigación criminal, ubicación de los cabecillas, captura y expulsión del país. Muchas veces, incluso, parte de los equipos de inteligencia ya han detectado algunos esquemas, pero no pueden actuar por falta de respaldo político, por falta de presupuesto, por algunas otras razones que resolveremos con liderazgo. Se tiene que actuar con liderazgo. Ese es el gran problema que existe actualmente. Y evidentemente eso pasa por una especial atención en el norte del país. Los que pensaron este esquema aquí también son gente que está asentada en el norte del país y lamentablemente el poder político en el norte del país les ha permitido operar con impunidad. Eso va a cambiar a partir del 28 de julio, cuando la en el poder. ok, interesante. Ahora quiero pasar por un tema un poco más social, un poco más de reciente también, que ha sonado demasiado entre diferentes candidatos, a quienes también anteriormente he entrevistado y han sido entrevistados por otras personas. Actualmente en el Perú, al año, según la misma plataforma del Estado peruano, es un aproximado de 300.000 mujeres quienes abortan clandestinamente. Muchas son menores de edad, quienes no son atendidas de forma profesional y esto termina haciendo que muchas de estas fallezcan en el proceso. Y también es algo muy importante, un dato muy importante que tenemos que saber es que muchas de estas mujeres abortan por temas relacionados a abuso sexual o falta de educación sexual. En el mundo son aproximadamente 47.000 mujeres que fallecen al año por abortos clandestinos. A mí me gustaría saber eh, cuál es su opinión personal con respecto al aborto y también me gustaría saber si existen medidas en el plan de gobierno del Partido Aprista que busquen combatir esta problemática. Bueno, a nivel personal, primero decir una cosa. El Partido Aprista, los temas que se relacionan con el tema de las drogas, el tema del aborto, el tema de la eutanasia, el tema, digamos, de la unión civil, el patrimonio igualitario, todos pertenecen a un paquete que históricamente en el APRE hemos tratado siempre como temas de conciencia. Es decir, que cada persona da una opinión desde su perspectiva personal y que incluso en una bancada parlamentaria aprista, estos temas se votarían con carácter de conciencia, no como hacemos en el 99% de los demás casos, que se vota siempre en bloque. Hay una discusión interna, toma una posición y todos votan por esa posición, más allá de si están de acuerdo o no. En estos casos que te he listado, no se vota en bloque, se vota, cada uno vota de acuerdo a su conciencia y se declara de acuerdo a la conciencia de cada uno también. Dicho esto, te diré que mi opinión personal sobre el tema es de estar a favor del aborto en casos de violación, de estar a favor, lógicamente, del aborto terapéutico, que ya está incluso normado, y estar en contra del aborto en términos generales, sí, por una educación sexual que puede evidentemente prevenir de una u otra manera también embarazos no deseados, etcétera, ¿no? Ok, ¿usted considera que una menor de edad debería tener la capacidad de poder abortar? ¿El derecho de poder abortar?
Lo repito, creo en los casos de aborto, en casos de violación, en el aborto terapéutico, no el aborto en general, y creo en la posibilidad de que haya educación sexual para evitar embarazos no deseados, ¿no? Entonces, en menores de edad, no, solo para especificar. Repito de nuevo, lo voy a decir por tercera vez. No creo en los abortos, en los casos generales, en los Ok. abortos, en los casos de violación. Yo creo que en los casos de violación se debe permitir el aborto. El aborto terapéutico ya está normado y está permitido. No estoy a favor del aborto en términos generales. Dentro del partido aprista hay medidas que busquen combatir esta problemática. Definitivamente nosotros siempre hemos sido respecto a eso vanguardistas, hemos impulsado incluso en una polémica que tuvimos con distintos sectores de la sociedad civil durante el segundo gobierno de Alan, la pastilla del día siguiente, la píldora del día siguiente, el anticonceptivo oral de emergencia, que nosotros pusimos en la posibilidad de que se pueda masificar a pesar de la opinión de ciertos sectores. Siempre hemos creído en la posibilidad de, alrededor de la salud reproductiva y el término de la educación sexual también con respeto, lógicamente, a la opinión y a la posición de diferentes espacios de la sociedad civil, por ejemplo, los padres de familia. Creemos que todo se tiene que hacer en consenso también con ellos, como se hace en las sociedades más avanzadas, Estados Unidos, etcétera, ¿no? ¿Alguna medida en específico dentro del plan de gobierno del partido aprista? Vamos a impulsar definitivamente la posibilidad de que exista una educación sexual importante a nivel de la educación pública, ¿no? En consenso, repito, con los sectores de los profesores y los padres de familia también, ¿no? ¿En qué consistiría este tipo de educación sexual? Bueno, definitivamente, sobre todo en el tema de evitar los embarazos no deseados, ¿no? Creo que a partir de determinada edad debería poder ilustrarse a la gente joven de cómo prevenir estas cosas, ¿no? Creo que eso es algo básico. Ok, ahora pasando a una temática más relacionada a la economía, me gustaría saber lo siguiente. ¿El partido aprista tomará medidas para facilitar la formalización en el Perú? ¿Qué medidas exactamente planea implementar? Hay varias cosas que se pueden entender por formalización. Hay una Formalización. formalización de los emprendedores, por ejemplo, de las MIPES, hay una formalización minera, hay una formalización laboral, etcétera. Creo que lo fundamental es el tema de la formalización de los emprendedores y el efecto de la formalización de la minería también. Vamos a nosotros a hacer un gran programa nacional de crédito al cual se puede acceder a través de una orientación hacia la formalización. Y con la formalización puedes tener crédito a cambio de que estés registrado con un periodo de gracia de 3 años aproximadamente, ¿no? Orientación y capacitación para los emprendedores para lograr su formalización. Y en cuanto a la minería, mini plantas procesadoras de mineral ambientalmente amigables a cambio de formalización y elevación de estándares ambientales y laborales. Es un gran paquete. Hoy en día, gran parte de la actividad extractiva en el Perú es una actividad normal, lamentablemente, y el Perú no percibe ingresos por eso. Hay que formalizar la minería. ¿Planea eliminar o modificar algún tipo de impuesto que dificulte la formalización laboral en las MIPES, como por ejemplo los impuestos del IGB o el impuesto a la renta? Estamos hablando de periodos de gracia, justamente de 3 años, es decir, que a cambio de que te registres y que envíes tu información, podemos darte crédito y periodo de gracia de 3 años. Es Ok, decir, no pagarías en los primeros 3 años. bien. ¿Considera importante impulsar otro tipo de actividad económica para no solo depender de la extracción de materias primas? Absolutamente. El APRA es el único partido y mi candidatura es la única que ha hablado con total claridad que nosotros queremos un nuevo impulso industrializador en el país. Tenemos que ir hacia el objetivo de la industrialización en el Perú. Y eso se tiene que hacer asociado a los esquemas donde somos más competitivos, minería moderna y agroexportación, naturalmente. Y lógicamente para eso necesitamos energía más barata, necesitamos un shock hidroeléctrica, necesitamos institutos tecnológicos que capaciten a nuestros jóvenes en la posibilidad de este impulso industrializador. ¿Cómo haría eso posible? Por ejemplo, para aumentar la agroindustria, mejorarla. Primero hay que ampliar la frontera agrícola, pasarla de 250.000 a 500.000 hectáreas, con los grandes proyectos de irrigación que están pendientes, Majesiguas 2, Chinecas, Chavimochic 3, etcétera. Y lógicamente tener la posibilidad
de tener estímulos desde el punto de vista económico para poder avanzar al hecho de la exportación, digamos, poco elaborada, con poco valor agregado, a una mucho más avanzada. Eso se tiene que hacer también con banca de fomento, con esquemas de crédito, impulso, para poder lograr esto. En el plano del minero, lo mismo. Pasar, por ejemplo, del concentrado a los cátodos o a las planchas incluso. Eso pasa también por estímulos que hay que hacer para orientarnos hacia ese tema, ¿no? ¿Estos impulsos de distintos tipos de actividades están dentro del plan de gobierno? Forman parte del espíritu general del plan de gobierno, sí, claro, la industrialización del país. ¿Una medida en específico que esté dentro del plan relacionado a este tema? Hay temas de orden tributario, por ejemplo, asociados al tema de la exportación, pero básicamente nosotros estamos amarrando este asunto al tema del esquema del crédito grande para que podamos tener, por ejemplo, plantas, etcétera, asociadas a la exportación agrícola y al tema minero, ¿no? También, ¿no? Que es la apuesta principal, que tiene que venir con dos derivadas de energía y, lógicamente, capacitación. Energía con hidroeléctricas y capacitación con institutos tecnológicos en todo el país. Ok, está bien. Para finalizar, una última pregunta. A nosotros también nos importa demasiado saber qué tan limpios son estos partidos políticos. Y le voy a hacer una pregunta con respecto a que está relacionado con varios candidatos que están dentro de su partido político, el partido Prista. Ujú. Dentro del partido Prista se encuentra un total de 19 candidatos con procesos judiciales, que van desde de delitos relacionados al peculado hasta violencia familiar. A mí me gustaría saber qué sucedió con estos 19 procesados, por qué están dentro del partido todavía. Por lo que tengo entendido, solo uno ha sido retirado, quien sería José Pimentel Aliaga, y habrían todavía 17 candidatos con procesos judiciales. ¿Qué pasó con estos 18 que todavía están dentro del partido? No, el caso del compañero Pimentel no se marca en eso, fue tachado por otras razones electorales, está en un proceso de amparo, no tiene que ver con eso otro, es un caso distinto que no tiene que ver con una sentencia ni nada. Compañero Pimentel no tiene no tiene cargos encima, es otro grupo de gente. Ahora, te digo, son 400 precandidatos más o menos que se inscribieron, que estaban habilitados para ser candidatos desde el punto de vista de los impedimentos legales. El Tribunal Electoral no tiene la capacidad para filtrar, digamos, las sentencias, etcétera, que hay. Se inscribieron todos, compitieron en una interna, no se hizo una lista. Nosotros no invitamos a esa gente, por ejemplo, a formar parte de la lista, pero sí escribieron y no tenían impedimento para inscribirse, ganaron una interna. Yo, de los casos que me he documentado, por lo menos de los que he tenido conocimiento, no he hecho campaña prácticamente con ninguno de ellos, porque definitivamente estamos en una prédica de una limpieza de la política en general, ¿no? Pero entenderás que a diferencia de otros partidos que son partidos universidad, clanes familiares, partidos con propietario, que arman sus listas, nosotros tenemos 20.000 militantes que han ido a votar y han ido a elegir. Dentro de eso ha habido 400 o casi 500 candidatos, precandidatos. Ok, uy, creo que se fue el internet un momento. Y ahora sí. Ok, El APRA es un partido democrático. El APRA no es un vientre de alquiler, no es un clan familiar, no es un partido de universidad, no es un partido que tiene dueño. Hay internas. Se inscribieron 500 candidatos aproximadamente para ser senadores y diputados. Fueron a votar 20.000 apristas y esos apristas fueron los que ordenaron la lista por la votación. El Tribunal Electoral no tenía las herramientas para hacer un filtrado. Lamentablemente ni la ley le permitía de estas personas, sinceramente. Lógicamente ellos fueron electos por la votación de la militancia, que tengo entendido que algunos han sido retirados porque sí estaban en las causales de retiro. Los que se han quedado no están en las causales de retiro, lamentablemente, no estoy haciendo campaña, por cierto, con ninguno de ellos, ¿no? Pero no es que nosotros hayamos hecho la lista y hemos considerado ahí 10, 15, 20 sentenciados. Esa lista se hizo en el marco de una elección interna, que fue la militancia la que ordenó justamente esas posiciones, ¿no? no hay forma de que ahora mismo entren en un proceso de poder sacarlos dentro de su No candidato. tenemos los elementos, no tenemos los elementos normativos, lamentablemente la ley no lo permite, es culpa también de la ley, no nos permite a los partidos hacer un filtrado mayor, no les da herramientas para eso, lamentablemente, ¿no? Pero en efecto estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción, y por eso estoy cuidándome mucho con quién hago campaña, ¿no? ¿Y cómo planean hacer esto teniendo a
bueno, no, no solo sentenciados, sino procesados judiciales dentro de la candidatura del partido. Bueno, son lamentablemente casos que no todos son exactamente lo mismo, pero creo que hay algunos casos que sí ameritan o, digamos, ojalá que pudieran ellos mismos, o hubieran podido incluso ellos mismos renunciar, pero son casos, digamos, mínimos de una lista de 200 candidatos más o menos aproximadamente, ¿no? No es afortunadamente una lista grande. Lamentablemente nosotros, repito, no somos un partido que tiene dueño, no podemos ordenar una lista y filtrarla. Lamentablemente nosotros no tenemos esa posibilidad, porque afortunadamente somos un partido democrático que hace elecciones internas. Si no, yo no sería candidato, fuera alguien distinto que seguramente, ¿no? Es un poco un arma de doble filo, porque por un lado todos pueden elegir, pero por otro pueden entrar Es personas la, que no deberían es estar. la, es la democracia, lamentablemente, la que funciona así, y la ley de partidos políticos que no le da a los partidos políticos la posibilidad de hacer un filtrado mejor, porque luego te clavan un amparo o hacen cualquier cosa, porque no tienen impedimentos legales, ojo, no Sí. tienen impedimentos legales, ese es el gran problema, pues quizás habría que pensar también en incrementar los impedimentos legales para las postulaciones, ¿no? Está bien, está bien. Ha sido un gusto poder conversar con usted, señor Enrique Valderrama. Espero tenga un buen día. Fue una muy buena entrevista. Espero en otra oportunidad poder quizás conversar con usted o alguna otra persona de su partido político. ¿Algún último mensaje que quiera darle al público que esté viendo este video? Bueno, sobre todo a la gente joven, nosotros tenemos un gran programa para la gente joven que se trata del tema de becas, del tema de la industrialización del país, del tema de la posibilidad de incrementar el presupuesto en educación, de la posibilidad de facilitar un primer empleo para la juventud. Piensen ustedes en una votación en la votación que viene, piensen en votar joven también, piensen en una apuesta generacional por alguien joven como ustedes también. Muchas gracias. Increíble. Muchas gracias. Adiós, cuídense.